progress. I'm going to go ahead and share my screen. All right. Estamos listos. My laser. Ok, la Torah sigue vigente, capítulo 6. Espero que ya después de 5 capítulos nos estemos dando cuenta, ¿verdad? Que tengamos ya la idea de qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Ya con estos inicios, ya para este entonces ya es para que tengamos en mente la idea de que el apóstol Pablo no está hablando en contra de la ley de Dios, en contra de la Torá, en contra de la ley de Moisés. Es completamente imposible, en realidad. Pero reconocemos también que hemos heredado mentiras de nuestros padres, hemos heredado doctrinas erróneas de nuestros padres, y no estoy hablando de mamá y papá, estoy hablando de nuestros padres de la fe, ¿verdad? Y el propósito de esta serie es tratar lo más que se pueda acomodar estas cosas, estos pensamientos, estos textos, uno con el otro de una manera bien sencilla, de una manera lógica, de una manera escritural también. Y con la ayuda de Dios, en este capítulo 6, vamos a estar mirando otra contradicción del apóstol Pablo. Pero antes, quisiera simplemente recordarles en este sumario lo que llevamos a cabo, lo que estuvimos hablando la semana pasada en el capítulo 5. Ustedes se acuerdan de la frase, la ley no se basa en la fe, ¿verdad? Y entonces mucha gente que leen específicamente la Reina Valera 1960, toman esa frase equivocadamente, ¿verdad? Y han creado una doctrina al decir que, miren, leen esa frase y dicen, miren, la ley de Moisés no se basa en la fe, ¿verdad? Se basan en esa palabra ley. Y siempre que leen la palabra ley en el Nuevo Testamento piensan que se trata de la ley de Moisés, pero esa no es la realidad. En este caso, miramos que la ley a la que se refiere son las obras de la ley. Amén. Y las obras de la ley básicamente tienen que ver con los mandamientos de hombres, con la religiosidad y la autojustificación, no con la ley de Moisés. Y dimos ciertos ejemplos, recorrimos tantos puntos, ¿verdad? Que son suficientes en mi punto de vista, porque según la Biblia se requieren simplemente 2 testigos para que una palabra esté firme. Y no dimos 2 testigos, dimos diferentes testigos, ¿verdad? Bíblicamente hablando y también usando la lógica, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, el hecho de que Jesús dijo que lo más importante de la ley es la fe, la justicia y la misericordia, nos sugiere de que Pablo no estaba hablando en contra de la palabra que Jesús acaba de decir, si no se hubiera contradecido él mismo. Amén. Espero que tenga sentido todo esto, hermanos. Y ahora en esta introducción vamos a estar hablando de la posición número 3 o la contradicción que encontramos. Es un versículo abajo, ¿verdad? De lo que estuvimos mirando la semana pasada. La ley no se basa en la fe. Un versículo después en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces por eso dice la gente, mira, la ley de Moisés no se basa en la fe y Cristo nos redimió de esa maldición de la ley de Moisés. Y es un desastre, hermanos, en realidad, porque lo que ha causado esto es una grande división entre lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en lo que es guardar, ¿verdad? Observar realmente, literalmente lo que Dios manda, ¿verdad? No todo de la Biblia es espiritual en sí. Hay cosas literales, ¿verdad? Que debemos hacer. Y es lo que estamos tratando de hacer, es acomodar estas cosas. Entonces vamos a estar mirando en esta ocasión ¿qué significa
realmente en la Reina Valera 1960, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a tratar de acomodar estas cosas, aunque si pusieron atención en el Shabbat, durante la enseñanza que estuvimos dando en este Shabbat que pasó, me enfoqué mucho en esta base. Entonces, hoy simplemente vamos a estar recordando lo que estuvimos hablando ese día y vamos a mirar otros puntos de vista, a ver si podemos acomodar, a ver si podemos dirigir nuestra mente hacia lo que el apóstol Pablo se refiere, ¿verdad? Y tenemos que escarbar, tenemos que indagar, tenemos que conectar y vamos a mirar. Ok, entonces vamos a leer unos textos de Gálatas 3, del versículo 10 al 13, con énfasis en el versículo 13. Dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley, una vez más vemos aquí, ¿verdad? Las obras de la ley que estuvimos hablando la semana pasada, están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces, quiero que algún día, hermanos, cuando tengan la oportunidad, miren esta frase. Ok, esta frase, la referencia es, creo, Levíticos. No me acuerdo exactamente cuál es el texto que utiliza el apóstol Pablo aquí, pero es en Levíticos. Dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque los Gálatas les dice, insensatos, ¿cómo van a regresar a la carne? Ya habían empezado en el espíritu, ahora van a concluir en la carne. Está hablando, hermanos. Está diciendo que cuando descuidamos, ahí inmediatamente nos está diciendo la respuesta a toda esta enseñanza. Si no permanecemos para cumplir todo lo que está en la ley, entonces es cuando somos malditos, ¿ok? Dice, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Amén. Entonces reconocemos que es por fe. Amén. Es por fe. Siempre ha sido por fe. Establecimos que Moisés tenía fe, establecimos que Aarón tenía fe, establecimos que todos esos hombres de la fe, la mayor parte de ellos estaban bajo supuestamente la ley de Moisés y todos tenían fe. Jesús mismo, ¿verdad? Estuvo bajo la ley de Moisés, guardó los mandamientos de Dios y eso no significa que él no tenía fe. Amén. Obviamente Jesús es la fe reencarnada. ¿Cómo es que no iba a tener fe si dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esta frase? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Okay? Ahí disculpen un momento. Ahí está. Okay. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces a primera vista, cuando la gente lee ese párrafo o esa porción de ese texto, se dirige su mente a la ley de Moisés. Es decir, ellos leen que Jesús nos redime de la maldita ley de Moisés, básicamente es lo que están pensando, es lo que están creando, es lo que están diciendo. Pero una vez más encontramos, hermanos, un texto mal interpretado y torcido por los indoctos e inconstantes. Acuérdense que los indoctos son aquellos que no conocen la ley de Dios.
Esos son los indoctos, y los inconstantes son aquellos que viven en la carne, un momento sí, un momento no, sirven a Dios. Entonces, la gente que lee, ¿verdad? Y son inconstantes e indoctos, malinterpretan este texto para decir que la ley de Dios es una maldición, ¿verdad? Que es lo que piensan que está diciendo Pablo, pero en ningún modo, porque entonces hemos escuchado muchos predicadores decir que el Señor nos redimió de la maldición de la ley, refiriéndose equivocadamente a la ley de Dios. Entonces vamos a reconciliar una vez más y averiguar a qué se refería el apóstol Pablo. Vamos a estar utilizando la misma técnica que hemos utilizado durante los últimos capítulos, ¿verdad? Es decir, vamos a hacernos ciertas preguntas lógicas. Vamos a averiguar si existen tal vez textos en el Antiguo Testamento que nos digan que la ley de Moisés es una maldición. Y si es así, entonces tiene que haber evidencia de que la ley de Moisés en sí es una maldición, ¿verdad que sí? Si estamos diciendo que es una Biblia y que es la palabra de Dios, una vez más vuelvo a repetir, es que la palabra de Dios si es perfecta en todo el sentido de la palabra, entonces es imposible que existan contradicciones, y esta es una gran contradicción, ¿verdad? Entonces vamos a hacernos unas preguntas. ¿Será la ley de Dios una maldición? ¿O se estará refiriendo el escritor a algo diferente? Amén. Entonces, esto es lo que vamos a estar usando, hermanos. Vamos a tratar de analizar, ya miramos el texto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 13, más o menos. Y estuvimos haciendo una diferencia entre lo que son las obras de la ley y la ley de Moisés, ¿verdad? O la ley de Dios. Y estuvimos mirando que las obras de la ley, esas no son de fe. Y que sí hay una maldición para los que confían en sí mismos, en los que se autojustifican, en la religiosidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo habla en contra de los mandamientos de los hombres como doctrinas en el capítulo 7 de Marcos, o en el capítulo, sí, creo que es el capítulo 7 de Marcos. Entonces vamos a considerar y vamos a tratar de atar todas estas cosas, ¿ok? Usando la misma lógica de antes conectando la palabra de Dios. Simplemente les quería comentar que tal vez esta parte no sea muy larga, muy extensa. No creo que haya necesidad de ir muy extensos, pero sí claros y al punto, ¿verdad? Entonces, si la ley de Dios es una maldición para nosotros, entonces debemos encontrar más textos dentro de las escrituras que sugieran lo mismo. No existe ningún texto en la Reina Valera que nos diga que la ley de Dios, es decir, la Torá, sea una maldición en sí misma. Lo que sí encontramos es que existe una maldición por no obedecer la ley de Dios. Entonces consideremos los siguientes pasajes. Miren, como les digo, disculpen, si la ley de Moisés es una maldición en sí, tenemos que encontrar evidencia escritural, ¿verdad? Bueno, hasta el momento yo no he encontrado evidencia escritural que diga que la ley de Moisés en sí es una maldición. Fíjense lo que sí encontramos. Fíjense lo que dice Josué 1, versículo 7 al 8. ¿Por qué Josué? Porque Josué, hermanos, este versículo, yo creo que todo cristiano sobre la faz de la tierra conoce este texto. Lo utilizan y lo utilizan, pero ¿por qué lo utilizan? Si está hablando de la ley de Dios, si está hablando de la Torá, la ley de Moisés. Fíjense cómo dice. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Una vez más, si ustedes buscan en la referencia, ¿verdad? En el Strong's, por ejemplo, esa palabra ley es Torá.
¿Ok? En el Antiguo Testamento mayormente así la van a encontrar, aunque no siempre. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, ¿de qué le está hablando? Específicamente, directamente de la ley de Moisés, ¿verdad? Para los que piensan que la ley de Moisés y la ley de Dios son distintas a la ley de Cristo, bueno, pues entonces es una capirotada, pero no. Aquí específicamente está diciendo que la Torá es la misma ley o las mismas instrucciones que Moisés dio al pueblo de Israel. Dice, fíjense, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces ¿de qué? Entonces de cuando pongas por obra o guardes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, como les digo, todos los cristianos en todo el mundo se saben este texto. Me imagino que han de haber miles de predicaciones, ¿verdad? Para, ¿cómo se dice? Para fortalecer a los hermanos, para exhortar a los hermanos, ¿verdad? Una y otra vez utilizan este texto, hermanos, pero lo hacen con una mente en que están excluyendo lo que realmente está diciendo, porque aquí la referencia es la ley de Moisés. Entonces, si la ley de Moisés ha sido abrogada y si la ley de Moisés es una maldición, entonces, ¿por qué dice Dios que guardemos esto, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que meditemos en ella de día y de noche, ¿verdad? Para que todo lo que hagamos, todo es todo, ¿verdad? Nos salga bien. Es decir, en el trabajo, con la familia, con la esposa, con los hijos, con tu negocio, con tu ministerio. Dice, todo lo que hagas te saldrá bien. Es una garantía de parte de Dios. Dios nos está garantizando que si hacemos y guardamos la ley de Moisés, entonces todo nos va a ir bien. Amén. Pero muchas veces los cristianos al predicar hablan de otra ley. Me gustaría saber a cuál ley se refieren, ¿verdad? No sé. Fíjense cómo dice el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué les acabo de decir? Que la ley de Dios es perfecta. Es decir, la Biblia es perfecta. Tenemos, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura que hacemos bien al escuchar y estar atentos como una antorcha. Dice, fíjense lo que hace la ley de Moisés o la ley de Dios. Dice que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Wow. Ahora, vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque es el escritor en cuestión en estas narrativas, ¿verdad? Dice, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Wow, le está hablando a los judíos. Entonces se fijan, hermanos, nomás con esos tres testigos acabamos de mirar. Pero es que lo interesante de todo esto es que no solamente son tres testigos de la ley de Moisés, que nos hablan de esta forma. Digamos, todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, habla de lo mismo una y otra vez. Con tan solo leer el Salmo 119, con tan solo leer el libro de Deuteronomio, con tan solo eso, nos damos cuenta que la ley de Moisés fue dada por Dios a través de Moisés para el pueblo de Dios, para que les vaya bien en todo lo que hacen. Amén. Dice el apóstol Pablo,
en Romanos 7:22, simplemente para recalcar, ¿verdad? Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Se fijan? Ciertamente sería difícil deleitarnos en una maldición. Sería imposible prosperar nuestro camino si la ley fuese una maldición. No podríamos restaurar nuestra alma. Si la ley fuese una maldición, adquirir conocimiento y conocer la verdad sería una completa maldición. Pudiésemos compartir cientos de textos que describen la hermosura y la perfección de la ley de Dios. La ley de Dios es vida, es verdad. Describe el verdadero amor para con Dios y el prójimo. La ley de Dios trae sanidad, inteligencia, sabiduría. Nos trae justicia, nos enseña el temor a Dios y la reverencia. La ley es sumamente buena. Con tan solo leer el Salmo 119 nos damos cuenta de que la ley de Dios nos trae continua bendición. En sí, la ley que es la Torá es el corazón de Jesús y su esencia manifestada en el papel y tinta. ¿Cómo podemos pensar que Pablo está diciendo que Cristo nos redimió de la maldita Torá? En ningún modo sería esto posible, pero para los indoctos e inconstantes, esto es precisamente lo que enseñan, torciendo las palabras del apóstol Pablo como nos indica el apóstol Pedro. Entonces, si la ley de Moisés fuese una maldición de la cual Jesús nos redimió de ella, entonces, ¿por qué la Biblia habla de esta manera? ¿Por qué se expresa una y otra vez de esta forma? Es más, les voy a encargar de tarea, hermanos, que lean el Salmo 119. Yo tengo la intención de memorizármelo. Esa va a ser mi meta. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo voy a estar leyendo en forma que me pueda memorizar todo ese capítulo. Ahora les digo, el Salmo 119, una vez más, recordarles, es el capítulo más largo de la Biblia. Está en el centro de la palabra del Señor. Específicamente en la Reina Valera de 1960. Habla tan hermoso, hermanos, de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Entonces, si el apóstol Pablo no se está refiriendo a la ley de Moisés, de la cual Dios o Jesús nos redime, entonces, ¿a qué se refiere esta frase, verdad? Esa es una pregunta lógica, pues, porque si esa frase nos redimió de la maldición de la ley, no está hablando de la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué se refiere? Pudiéramos descubrir o podemos descubrir realmente lo que significa esta frase. Bueno, pues vamos a mirarlo. Vamos a entrar a los textos. Vamos a mirar si hay alguna evidencia que nos enseñe algo distinto. Este texto, Deuteronomio 11, 26 al 28, fue parte de la parashá que di el sábado, de la porción bíblica de este sábado pasado. Y también hay una referencia que es necesario que ustedes mismos lean y la tengan en mente, que es en Deuteronomio 27, todo el capítulo y todo el capítulo 28. Amén. Porque todos esos capítulos, hermanos, van conectados con Deuteronomio 11, 26 al 28. En realidad, todo el capítulo 11 también de Deuteronomio. Entonces, es Deuteronomio 11, Deuteronomio 27 y 28. Aunque todo el libro de Deuteronomio habla de la misma manera, en estos capítulos es tan claro, ¿verdad? A lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces les voy a dar simplemente una porción bien pequeña y lo vamos a leer detalladamente, con cuidado, cada palabra, para ver qué es lo que realmente dice. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjense,
La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, ok. Si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Entonces, miramos pues que en la ley de Moisés hay dos cosas. Miramos que hay una bendición absoluta. Por eso les digo que tienen que leer capítulo 28 de Deuteronomio, porque ahí muestra y da una lista de todas las bendiciones. Amén. Que el Señor prescribe cuándo obedecemos y cuándo guardamos sus mandamientos, cuando atentamente hacemos caso a lo que Él prescribe. ¿Ok? Y el contraste es la maldición, ¿verdad? Porque en la maldición miramos en Deuteronomio 27 otra lista y se refiere a las maldiciones que nos vienen a nuestra vida cuando no obedecemos, cuando no hacemos, cuando no actuamos según la prescripción de la ley de Dios. Ese es el contraste, hermanos. Amén. Y es tan claro, es tan evidente. Mucha gente piensa, por ejemplo, las maldiciones generacionales, ¿verdad? Que se traspasan de una generación a otra, que son generadas simplemente con el hecho de que nuestros padres hubiéramos nacido de ellos. Pero en realidad lo que estamos heredando de ellos son las malas costumbres, son las malas actitudes, las malas acciones. Esas cosas, hermanos, son los que es lo que ha lastimado al ser humano, ¿verdad? ¿Saben la maldición? ¿Saben lo que es la maldición? Simplemente, como lo mencionamos el sábado, es el pecado. Si no, también en Deuteronomio 27 es una lista de pecados simplemente, ¿verdad? De pecados sexuales erróneos, como el acostarte con tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, el tener relaciones con tu suegra, el tener relaciones con animales, el desobedecer a los padres, el homicidio. Obviamente esas cosas traen maldición en sí mismas. ¿Qué pasaría si el hermano Raúl comete un homicidio ahorita? ¿Qué tal si mato a alguien, verdad? Obviamente va a haber una maldición, es decir, voy a tener que ir y voy a tener que presentarme delante del juez, me van a tener que detener, voy a tener que ir a prisión por quién sabe cuántos años. Obviamente es una maldición, pero es el pecado que yo cometí que me maldice. No es que Dios nos esté maldiciendo desde el cielo. No, hermanos, es simplemente las decisiones y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Amén. Eso es todo. Es tan sencillo, es tan fácil, es tan claro. Amén. No se requiere realmente tanto, ¿verdad? Para averiguar estas cosas. Es tan claro. Para aclarar, la única maldición que ha existido es cuando desobedecemos las instrucciones de Dios. Es decir, si no oímos sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta es pues la redención. Todos nosotros pecamos al desobedecer la ley de Dios y recibimos la maldición que trae en sí pecado y por consecuencia la muerte. Pero en la cruz del Calvario tomó la maldición sobre él, es decir, Jesús nos redimió de la maldición que adquirimos por desobedecer la ley de Dios. Esto es a lo que Pablo se está refiriendo con la frase: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la infracción de la ley. Él pagó esa infracción que nosotros debimos haber pagado. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay una condenación? Bueno, porque Jesús
ya pagó el precio. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como un único y suficiente Salvador, tenemos fe en Él, aceptamos su perdón, entonces todos esos pecados antiguos y presentes y por venir son borrados cuando confiamos en Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, la maldición es el pecado por causa de quebrantar la ley de Dios. Miren, les voy a enseñar más evidencia de esto, por si fuera poco, ¿verdad? Fíjense cómo dice Daniel 9:11. Es tan claro, tan fácil. Dice, todo Israel ha transgredido tu Torá o tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello, por el hecho de que transgredieron tu ley, han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 27, ¿ok? Eso es lo que está hablando Daniel. Dice, porque hemos pecado contra él. Como les digo, aquí él se está refiriendo a Dios, no a Moisés. Pecamos contra Dios. Amén. Por eso las maldiciones vinieron a Israel, porque se apartaron de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Oh my God. Hermanos, eso está en todo el Antiguo Testamento, una y otra vez, una y otra vez. Pero estos versículos que les estoy dando son versículos tan claros que hasta un niño pudiera leer esto y darse cuenta que se está refiriendo a algo específico, ¿verdad? Como si fuera suficiente, como si no fuera suficiente, les voy a leer el Salmo 119. Vamos a mirar. Fíjense en el contraste de estos versículos. Dice, haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Cuando habla de la palabra, obviamente está hablando de la Torah. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. Increpastes, fíjense aquí este texto, increpastes a los arrogantes, malditos los que se desvían de tus mandamientos. Entonces, habrá una maldición. Si el cuarto mandamiento es el Shabbat y nos dice que lo debemos de recordar y de santificar, ¿habrá una maldición por no guardar ese mandamiento? Aquí dice que sí. Amén. Simplemente para pensarlo. Aparta de mí el oprobio y el desprecio, porque he guardado tus testimonios. Aunque los gobernantes se sienten y hablen contra mí, tu siervo meditará en tus leyes. Tus testimonios son mi delicia y también mis consejeros. ¿Se fijan, hermanos? En el contraste. Cuando meditamos y nos enfocamos en las leyes, en los testimonios, en los mandamientos de Yahweh, en los mandamientos de Dios, entonces hay delicia. Hay un anhelo por hacerlo, ¿verdad? Si, es maravillosa tu ley, dice. Si fuera una maldición la ley de Moisés, ¿cómo va a ser una maravilla a la vez? O es una maravilla o es una maldición. Pero ya acabamos de mirar que estos escritores se están refiriendo a Deuteronomio 11, Deuteronomio 27, a las maldiciones por apartarnos de la ley de Dios. En conclusión, una vez más, Jesús nos redimió de la maldición de la ley que había contra nosotros porque pecamos contra Dios, quebrando sus mandamientos y su ley. De eso nos salvó el Señor, de nuestros pecados, de la maldición. Entonces la ley de Moisés no es una maldición en sí, pero reconocemos que existen maldiciones dentro de esa ley, pero no es por obedecerla y guardarla, sino por no obedecerla y alejarnos de ella. Entonces, imagínense que somos malditos por guardar las fiestas
Ustedes son malditos porque guardan las fiestas de Dios, del Dios eterno, del Dios santo y bueno y justo. Son malditos. No, no tiene ningún sentido, hermanos. Ustedes son malditos porque quieren obedecer a Dios. Tampoco tiene sentido. Ustedes son malditos porque quieren guardar el Shabbat que el Dios mandó. Ustedes son malditos. ¿Se acuerdan cómo les leí el otro día? En la, ¿cómo le puse? La versión moderna, ¿verdad? No tiene sentido, hermanos. Ningún sentido. Para concluir, quiero recordarles un texto en Colosenses 2:11 al 15. Dice, en él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso, carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. Verso 14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Mucha gente piensa que, ¿dónde está? El acta, esta acta de los decretos, ¿saben a lo que piensan que dice la gente? Que es la ley de Moisés. Él anuló el acta. Ok, ¿cuál acta? El acta que era contraria, ¿verdad? Los decretos, las maldiciones que existen en Deuteronomio 11 y Deuteronomio 27, una y otra vez. Ese es el acta, hermanos, que fue clavada en la cruz. No la ley de Moisés, no las bendiciones de Dios. Pero así quedamos, pues. Entonces, esta es la conclusión de este capítulo 6. Espero que haya sido claro. Espero que les ayude de algún modo, ¿verdad? Para poder conectarnos más con lo que realmente dice la palabra de Dios. Voy a detener aquí el recording. Dios les bendiga.